La lluvia golpeaba los ventanales del piso, muy high como puños furiosos exigiendo la entrada. Desde esa altura, la Ciudad de México era un océano de luces borrosas, un paisaje que Sofía Navarro había contemplado 1000 veces desde esta misma oficina, pero nunca con este sabor a ceniza en la boca, nunca, sabiendo que en cuestión de horas, todo lo que esas luces representaban poder, seguridad, futuro se convertiría en humo. Era octubre de Hainle Jaimuiba y el edificio Navarro Torres, esa agulla de cristal y acero de 9 pisos que su difunto esposo Rodrigo había levantado desde los cimientos, estaba a punto de dejar de pertenecer, no por un terremoto, no por una crisis económica, sino por algo mucho más antiguo y predecible, la traición. Sofía tenía muy buenos años, pero en ese momento, parada frente a los ventanales, con un sobre Manila temblando entre sus manos, se sentía como si tuviera 100. Hacía apenas 8 meses que Rodrigo había muerto. Un infarto masivo a los Bamuitam, dijeron los médicos. Demasiado estrés, demasiadas horas, demasiada ambición. Pero Sofía sabía la verdad que nadie más quería ver. Su esposo había muerto del corazón roto al descubrir que sus socios, los hombres que él amaba hermanos, lo estaban vaciando desde adentro. Rodrigo había construido Navarro Torres de la nada. Hijo de un plomero de Ecatepec, había estudiado ingeniería civil en la UNAM, con una beca, trabajando de noche como velador para pagar sus libros. Conocía a Sofía cuando él la era, estudiante de arquitectura, tan pobre como él, ambos soñando con rascacielos que parecían imposibles para gente como ellos. Se casaron en el registro civil con 2 testigos y una comida de tacos en la banqueta. Y juntos, ladrillo sobre ladrillo, contrato sobre contrato, construyeron un imperio, pero el imperio requería capital que ellos no tenían. Así que Rodrigo se asoció con Ernesto Vilar y Mauricio Ochoa, 2 hombres de Polanco con apellidos viejos y dinero heredado. Ellos pusieron el capital inicial. Rodrigo puso el talento y el sudor. El chato era muy. Rodrigo con el muy fancham, los otros 2 con muy fancham cada uno, parecía justo. Hasta que Rodrigo empezó a encontrar irregularidades, contratos fantasma, facturas duplicadas, transferencias a empresas offshore que nadie podía explicar. Durante los últimos 6 meses de su vida, su esposo había estado investigando, recopilando pruebas, preparándose para denunciarlos, y entonces su corazón se detuvo. Conveniente, demasiado conveniente. Sofía ejerció el muy fancham de las acciones, convirtiéndose en la accionista mayoritaria sobre el papel, pero en la práctica ejerció una trampa, porque sin Rodrigo el ingeniero, visionario, el que realmente sabía cómo funcionaba, todo ella era solo una viuda, con 4 hijos y un título en arquitectura que nunca había ejercido porque la maternidad legó antes que su cédula profesional. Ernesto y Mauricio la trataron con condescendencia perfumada durante los primeros meses. Descansa, Sofía. Nosotros nos encargamos. Rodrigo hubiera querido que te concentraras en los niños. La arrinconaron en juntas, donde hablaban en tecnicismos que ella no dominaba, aprobaban presupuestos sin darle tiempo de revisar, firmaban contratos, mientras ella, todavía, loraba en los baños. Y entonces vino el golpe final. El sobre Manila que ahora sostenía había llegado esa mañana por mensajería. Adentro, una demanda civil y penal. La acusaban a ella, Sofía Navarro, viuda y madre de 4 de fraude corporativo, malversación de fondos y lavado de dinero. Decían que había estado desviando recursos de la empresa hacia cuentas personales.
presentaban evidencia, transferencias, con su firma digital, correos electrónicos, supuestamente enviados desde su cuenta, autorizaciones que él jamás había dado. Era una obra maestra de falsificación, y el abogado que revisó los documentos esa misma tarde le había dado el diagnóstico con una voz que mezclaba lástima y miedo profesional. Sofía, esto está muy bien armado. Tienen testigos, documentos, todo. Van a congelar tus cuentas mañana a primera hora. Y probablemente emitan una orden de aprehensión en muy tam horas. Pero es mentira, había gritado ella, su voz rompiéndose. Yo ni siquiera tengo acceso a esas cuentas. Lo sé, respondió el abogado, guardando sus papeles con prisa. Pero probar tu inocencia tomará meses, quizás años. Y mientras tanto, tus hijos, ¿dónde van a vivir? ¿Con qué van a comer? Luego vino la parte que la hizo vomitar de miedo. Ernesto y Mauricio ya presentaron una moción de emergencia para quitarte la custodia temporal. Argumentan que eres un peligro para los menores. Que estás bajo investigación criminal. El juez de familia podría firmar esa orden mañana mismo. No era solo su libertad, no era solo su dinero, era sus hijos. Iban a quitarle a sus hijos. Sofía miró el reloj. Muy p.m. En pocas horas amanecería y su mundo colapsaría oficialmente. Pensó en sus 4 niños durmiendo en el departamento de Polanco que ya no sería suyo para el fin de semana. Emiliano de muy buen años, tan parecido a Rodrigo que solía mirarlo. Los gemelos Mateo y Lucas de Chin, todavía procesando que papá no iba a volver. Y la pequeña Valeria, de años, que preguntaba cada noche cuándo iba a regresar su papi del cielo. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde donde nos estás escuchando, me encanta saber de ti. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sra, Navarro. Soy Gilberto, el conserje del turno nocturno del edificio ente. Sé lo que le están haciendo. Y sé algo que ellos no saben. Si necesita un lugar donde esconderse con sus hijos esta noche, venga al edificio. Piso, va, el estacionamiento de carga. Estaré esperando. No tiene mucho tiempo. Sofía leyó el mensaje 3 veces. Una trampa, otro movimiento de Ernesto, pero entonces recordó a Gilberto, el hombre calado de unos 100 años que limpiaba los pisos después de que todos se iban. Rodrigo siempre lo saludaba por su nombre. Le llevaba café. Hablaban de fútbol. Una vez, Rodrigo les hizo. Gilberto es el único en este edificio que realmente ve todo. No tenía opciones. No tenía aliados. Solo tenía a un conserje anciano ofreciéndole. ¿Qué? Refugio. Toma su decisión en 3 segundos. Bajó corriendo los muy high pisos por las escaleras de emergencia. Salió a la lluvia. Subió a su camioneta y manejó hacia Polanco con el corazón desbocado. El departamento de Polanco estaba en penumbras cuando Sofía entró como una fugitiva en su propia casa. Las muy high, muy am. La nana, Lupita, dormía en su cuarto. Los niños respiraban en sus camas, ajenos a que su madre acababa de decidir convertirlos en prófugos. Sofía se movió en silencio, metiendo ropa en una maleta con manos que temblaban tanto que le costaba trabajo cerrar los zippers. ¿Qué empacas cuando huyes de tu vida? Ropa. ¿Para cuántos días? Juguetes, documentos. Metía las actas de nacimiento, pasaportes y una foto enmarcada de Rodrigo que Valeria no podía dormir sin besar. Despertó primero a Emiliano. El adolescente parpadeó confundido, luego vio la expresión de su madre y se sentó de golpe. ¿Qué pasa? Nos vamos,
Ahora, no hagas ruido. Despierta a tus hermanos y vístelos. No preguntes, solo confía en mí. Emiliano tenía muy buenos años, pero en sus ojos Sofía vio a un hombre, asintió y se levantó sin una palabra más. 5 minutos después, los gemelos estaban frotándose los ojos, confundidos, y Valeria lo rabacuedito porque no entendía por qué la despertaban en mitad de la noche. Es una aventura, le susurró Sofía, cargándola. Vamos a un lugar secreto. ¿Con papi? Preguntó Valeria, con esa esperanza que partía el alma. Algo así, mi amor, algo así. Desó una. No tapará Lupita. Gracias por todo. No digas nada a nadie, por favor. Y salió de su departamento por última vez, cerrando la puerta con un clic final que sonó como el disparo de una ejecución. La camioneta BMW X-Nam blanca, último luzo que le quedaba, atravesó la ciudad dormida. Sofía manejaba mirando el retrovisor cada 5 segundos, esperando ver patrullas. Los niños iban calados en la parte trasera. Emiliano sostenía la mano de Valeria. Los gemelos se aferraban a sus mochilas de la escuela que Sofía había metido sin pensar. Llegaron al edificio Navarro, Torres, Alamut, Bamuiba, AM. La torre de cristal estaba casi completamente oscura salvo por las luces de emergencia y de seguridad. Se veía fantasmal, como un monumento a un imperio muerto. Sofía rodeó hasta la rampa de carga en la parte trasera, descendiendo a los niveles de estacionamiento subterráneo que casi nadie usaba. Piso mod, estacionamiento ejecutivo, vacío. Piso high, estacionamiento general, desierto. Piso ba, carga y mantenimiento. Una sola figura esperaba bajo la luz parpadeante de un tubo fluorescente. Gilberto López, muy años, con su uniforme azul marino de conserje y una expresión que mezclaba urgencia y una calma extraña. En su mano levaba un manojo enorme de las antiguas. Sofía bajó de la camioneta. ¿Qué está pasando? No hay tiempo para explicar todo, dijo Gilberto con una voz ronca pero firme. En 2 horas cambia el turno de seguridad. Los nuevos guardias son de vila. Él va a mandar revisar las cámaras. Si ve que usted entró, llamará a la policía. Pero hay un lugar en este edificio donde las cámaras no llegan. Un lugar que ellos ni siquiera saben que existe. ¿De qué está hablando? Gilberto se acercó, bajando la voz. Su esposo no solo construyó este edificio, señora. Lo diseñó con secretos. Él sabía que algún día podría necesitar un lugar donde esconderse de sus socios. Me lo contó 3 semanas antes de morir. Me dio estas llaves, levantó el manojo y me hizo prometerle que si algo le pasaba, yo cuidaría de usted. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Rodrigo, él sabía que lo iban a matar, no pudo probarlo, pero se preparó. Emiliano bajó de la camioneta. Mamá, ¿quién es? Es un amigo, dijo Sofía, limpiándose las lágrimas. El único que nos cuida. Gilberto miró a los 4 niños con una ternura que no coincidía con su cara marcada por años de trabajo duro. Vengan, rápido. Estacionen la camioneta en la esquina más oscura y cúbranla con esta lona. Sacó una lona industrial gris de un carrito, que nadie la vea. 10 minutos después, con la camioneta oculta, los 5 siguieron a Gilberto hacia una puerta de acero sin marcas al fondo del piso. No decía mantenimiento, ni eléctrico ni nada. Era solo una puerta gris que parecía parte de la pared. Gilberto insertó una llave vieja, guilló, y la puerta se abrió, con un gemido de bisagras que no se habían usado en meses. Detrás había una escalera de concreto descendiendo hacia una oscuridad total. ¿A dónde va esto?, preguntó Sofía, con su voz temblorosa.
Al piso que no existe, respondió Gilberto, encendiendo una linterna. Al refugio. La escalera descendía en espiral, fría y húmeda, con olor a concreto fresco mezclado, con algo más antiguo, más terroso. Sofía cargaba a Valeria, que se había quedado dormida contra su hombro. Emiliano iba adelante con Gilberto, sosteniendo su celular como linterna. Los gemelos iban en medio, tomados de la mano, sus pisadas haciendo eco en el espacio angosto. Bajaron lo que parecieron 3 pisos más allá del pa. Sofía perdió la cuenta. El aire se volvía más denso, más fresco, y el sonido de la ciudad desaparecía por completo, reemplazado por el zumbido lejano de algún sistema de ventilación industrial. Finalmente, llegaron a otra puerta. Esta era más pesada, de acero reforzado, con un panel numérico digital que todavía brillaba con luz verde. Gilberto marcó un código. Haitam Hongbay. La fecha de nacimiento de Sofía. La puerta se abrió con un siseo neumático. Lo que había detrás era imposible. Era un apartamento completo, no lujoso, pero funcional y sorprendentemente habitable. Una estancia abierta con sofás industriales de tela gris, una cocina pequeña con alacena, un baño completo con regadera y 2 cuartos con literas de metal. Las paredes eran de concreto expuesto, pero alguien había intentado humanizar el espacio con lámparas de pie y algunos cuadros baratos de paisajes. Las luces fluorescentes parpadean al encenderse, revelando que el lugar estaba limpio. No había polvo, no había humedad. Alguien lo había mantenido. ¿Qué es este lugar?, susurró Sofía, dejando a Valeria en uno de los sofás. Gilberto cerró la puerta detrás de ellos con un sonido pesado que los celó del mundo. Es el piso Sau. Oficialmente no existe. En los planos registrados, este edificio tiene sótanos hasta el NAM, pero su esposo cavó más profundo, usó el pretexto de los cimientos de emergencia antisísmica para construir esto. Solo lo sabíamos él y yo. Sofía recorrió el espacio con la mirada, tocando las paredes como si fueran una ilusión. ¿Rodrigo vivió aquí? No vivió, pero vino muchas veces en los últimos meses antes de morir. Traía callas. Pasaba noches enteras aquí abajo, trabajando en algo. Decía que estaba construyendo su caso contra Vilar y Ochoa. Gilberto se dirigió a una de las habitaciones. Todo lo que reunió está aquí. Sofía lo siguió. En el cuarto más pequeño había un escritorio metálico, con una computadora vieja, apagada, y sobre el escritorio, contra la pared, había algo que le robó el aire de los pulmones, una pared entera cubierta de documentos, fotos, diagramas y notas manuscritas con la letra apretada de Rodrigo, y los rollos conectaban nombres con fechas, contratos con cuentas bancarias, fotografías, Ernesto y Mauricio, con hombres que Sofía no reconocía. Era un mapa del crimen. Era la prueba. Dios mío, exhaló Sofía, acercándose. Sus dedos temblaron al tocar una foto de Ernesto estrechando la mano de un hombre en un restaurante. La nota de Rodrigo decía: Villa Ramírez, Hacienda, Muy Lam, Ba, Hainginle, Muy Ba, acuerdo facturas falsas. Había estados de cuenta bancarios marcados con resaltador amarillo. Había correos impresos. Había hasta grabaciones de audio en viejos CDs etiquetados con fechas. Era todo. Todo lo que necesitaba para destruir a los hombres que la querían enterrar. ¿Qué no usó esto?, preguntó Sofía, girándose hacia Gilberto con lágrimas en los ojos. ¿Por qué Rodrigo no los denunció cuando tuvo la oportunidad? Gilberto bajó la mirada. ¿Por qué ellos lo amenazaron a usted y a los niños? La última vez que lo vi aquí abajo, 3 días antes de que muriera, me dijo: si algo me pasa, Gilberto, protege a mi familia.
y enseñale a Sofía dónde está todo. Ella es más fuerte de lo que cree. Ella terminará lo que yo empecé. Sofía se desplomó en la silla frente al escritorio, sollozando en silencio para no despertar a Valeria. Rodrigo la había conocido mejor que nadie. Sabía que él la ayudaría de sí misma, sabía que tendría miedo, y aún así le había dado esta responsabilidad, terminar su guerra. Emiliano entró en la habitación, mirando la pared de evidencia, con ojos desorbitados. «Mamá, esto es todo», dijo Sofía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Es todo lo que tu padre descubrió. Es por lo que lo mataron». El adolescente apretó los puños. «Entonces vamos a usarlo. Vamos a destruirlos». Gilberto puso una mano en el hombro del niño. «No es tan simple, muchacho. Si ella sale ahí fuera ahora, la arrestan antes de que pueda presentar nada de esto. Los jueces están comprados. La policía está comprada. Necesita tiempo para armar un caso que no puedan destruir». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sofía. «Días. Quizás una semana si tienen suerte. Y nos quedaremos aquí, escondidos, como ratas». «Escondidos como lobos», corrigió Gilberto. «Planeando, esperando el momento correcto para atacar». Sofía miró a sus 4 hijos. Valeria está dormida en el sofá. Los gemelos, explorando las literas, con una curiosidad infantil que todavía no entendía la gravedad. Emiliano parado junto a ella, esperando que ella tomara la decisión. Recordó la cueva de las historias que había escuchado de niña, las viudas que se escondían en las montañas, las madres que peleaban con uñas y dientes. Ella no tenía una cueva en la sierra, tenía un búnker de concreto muy metros bajo tierra. Pero la esencia era la misma, una madre acorralada, protegiendo a sus cachorros. «Está bien», dijo finalmente. «Nos quedamos, pero necesito que me enseñe todo lo que Rodrigo dejó, cada papel, cada grabación. Y necesito una forma de comunicar con el exterior sin que me rastren». Gilberto asintió. «Hay un teléfono satélite en ese casón. No está registrado. Su esposo lo compró con efectivo. Y hay provisiones en la alacena para 2 semanas. Agua embotellada, enlatados, todo lo básico. Y usted no sospechará, Vilar, si usted desaparece. Yo no desaparezco. Sigo haciendo mi turno normal. Limpio los pisos, saludo a los guardias. Pero ahora tengo una misión extra, ser sus ojos y oídos allá arriba». Sofía extendió su mano. Gilberto la estrechó con fuerza. «Gracias», dijo ella. «No sé por qué está haciendo esto. Porque su esposo. Fui el único ejecutivo, en muy años que me trató como ser humano», respondió el conserje. «Y porque los hombres como Vilar y Ochoa me han pisado toda la vida. Es hora de que alguien les pise de vuelta». Esa primera noche en el refugio, Sofía no durmió. Se quedó sentada frente a la pared de evidencia de Rodrigo, leyendo cada documento con una linterna para no despertar a los niños. Sus ojos se quemaban, su cabeza pulsaba, pero por primera vez en 8 meses, desde la muerte de su esposo, sintió algo que había olvidado: propósito. No era solo una viuda huyendo, era una mujer, armándose para la batalla. Y cuando el reloj marcó las nam, la hora en que Ernesto y Mauricio probablemente estaban despertando, preparándose para destruirla, Sofía sonrió en la oscuridad de su búnker. Ellos creían que la habían enterrado. No sabían que la habían metido exactamente donde ella necesitaba estar. El tiempo se volvía extraño, muy metros bajo tierra, sin ventanas, sin luz natural, sin el ruido constante de la ciudad que marcara las horas. Sofía perdía la noción de si era de día o de noche. Solo el reloj digital
En la cocina, le recordaba que el mundo exterior seguía girando mientras ellos existían en una burbuja de concreto y secretos. Ziemot, martes. Gilberto bajó a la SAU con AM con su carrito de limpieza como excusa, trayendo bolsas de pan dulce, leche y fruta fresca. Allá arriba es un caos, reportó en voz baja mientras Sofía preparaba el desayuno para los niños. Villar llegó a las Bay. Home AM con 2 patrullas. Registraron su oficina, vaciaron su cajones, se elevaron su computadora, preguntaron por mí, a todos, los guardias, las secretarias, hasta a mí. Les dije que no la había visto desde ayer en la tarde, que usted salió llorando con una caja de sus cosas personales, que parecía destruida. No está muy lejos de la verdad, murmuró Sofía, sirviendo cereal en platos de plástico que Rodrigo había dejado almacenados. También pusieron un retrato suyo en la entrada principal, continua. Gilberto, sacando su celular, le mostró una foto, su rostro impreso en una joya tamaño carta, con la palabra buscada en rojo y un número de teléfono para reportes. Dicen que yo con documentos confidenciales de la empresa, que es un peligro. Sofía sintió náuseas. Su cara, exhibida como una criminal. Y, mis hijos, mencionaron a mis hijos. Gilberto asintió gravemente. Emitieron una alerta Amber. Dicen que los secuestró, que pueden estar en peligro. La taza que Sofía sostenía se estrelló contra el piso de concreto, haciéndose añicos. Emiliano, que estaba despertando a los gemelos en el otro cuarto, asomó la cabeza alarmado. Mamá, todo está bien, mi amor, mintió ella, recogiendo los pedazos con manos temblorosas. Se me resbaló. Pero nada estaba bien. La habían convertido en una secuestradora de sus propios hijos. Cualquier persona que los viera ahora llamaría a la policía. No podían salir. Estaban más atrapados de lo que ella había imaginado. Gilberto esperó a que los niños se metieran al baño para hablar de nuevo. Señora, necesito que entienda algo. Esto va a ponerse peor antes de mejorar. Villar tiene contactos en todas partes, pero usted tiene algo que él no, la verdad. Y tiempo para armar un caso que no pueda ignorar. ¿Cómo? ¿Cómo armó un caso desde un agujero? Su esposo dio nombres, contactos. Hay un periodista en proceso que estaba ayudándolo. Una contadora forense revisó los libros. Un abogado en la Ciudad de México, especializado en fraude corporativo. Todos están en esa libreta negra, señaló el escritorio donde Sofía había pasado la noche. Sofía fue hacia allá y encontró la libreta, un cuaderno de piel negra con las esquinas dobladas. Adentro, la letra de Rodrigo llenaba páginas con nombres, números telefónicos, notas crípticas. Patricia Salazar, periodista, confiable, muy lam. Lic, Méndez, penalista, Odia Avilla, Carmen Reze, contadora, tiene copias. Eran aliados. Piezas de ajedrez que Rodrigo había puesto antes de caer. Y ahora Sofía tenía que activarlas. Sin revelar su ubicación, voy a necesitar ese teléfono satelital, dijo con una determinación que no había sentido en meses. Los días se fundían uno en otro con una rutina que era mitad refugio, mitad prisión. Zihai. Sofía llamó a Patricia Salazar, la periodista. La mujer contestó con recelo hasta que Sofía mencionó el nombre de Rodrigo. Dios mío, exhaló Patricia. Pensé que estabas muerta, huyendo del país. Estoy escondida, pero tengo todo lo que Rodrigo recopiló, todo. Hubo un silencio pesado. ¿Puedes llegar a mí? ¿Podemos vernos? No, pero puedo enviar copias, fotografías de documentos, grabaciones. Lo que necesites publicar. Sophie, si publico esto sin
Corroboración adicional. Vilar me demanda y me hunde. Necesito fuentes secundarias. Necesito que alguien más confirme. Dam bun muy tam horas. Voy a conseguir esas fuentes. Zieba. Emiliano se estaba volviendo loco. Un adolescente encerrado en un búnker sin internet, sin amigos, sin escuela. Empezó a hacer flexiones obsesivamente. 100 por la mañana, 100 por la noche. Cuando salgamos de aquí, les dijo a su madre, voy a ser lo suficientemente fuerte para protegerte. Sofía lo abrazó, sintiendo cómo su hijo se estaba convirtiendo en hombre por necesidad, no por elección. Los gemelos, Mateo y Lucas, procesaban el encierro de manera diferente. Convertían el búnker en un barco pirata. Las literas eran velas. Los pasillos eran océanos. Valeria los seguía con su peluche de conejo, riendo, feliz porque mamá estaba con ellos todo el tiempo. Para ella, esto era unas vacaciones extrañas. Sofía agradecía que la pequeña no entendiera, pero le rompía el corazón ver a sus otros hijos perder su infancia en este joyo de concreto. Ziebon. Gilberto basó con noticias. Encontraron tu camioneta. El estómago de Sofía se hundió. ¿Cómo? Un guardia nuevo revisó el nivel. Va con más cuidado. Vio la lona. La quitó. Reportó el vehículo. Vilar mandó remolcarla. Revisaron el área. Las puertas. Sí. Pero esta puerta está camuflada. Pensaron que era parte del muro de carga. No la tocaron. Sofía exhaló con alivio, pero fue breve. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que empiecen a buscar más a fondo? No lo sé, pero cada día que pasa, Villar se pone más nervioso. Está ofreciendo recompensas. 50,000 pesos a quien dé información sobre tu paradero. 50,000. Era suficiente para tentar a cualquiera, incluyendo a Gilberto, pensó Sofía con una punzada de paranoia que inmediatamente se avergonzó de sentir. Como si leyera su mente, el conserje hizo: no me ofendas dudando, señora. Tu esposo me salvó la vida una vez. Me pagó una operación para mi esposa cuando el seguro nos negó la cobertura. Él no lo presumía. Ni siquiera tú lo sabías, pero yo sí, y estoy pagando esa deuda. Sofía parpadeó, sorprendida. Rodrigo nunca le había mencionado eso. Cuántas cosas buenas había hecho su esposo en silencio. Cuánta bondad enterrada bajo la ambición y el trabajo constante. Perdóname, susurró ella. Estoy paranoica. Con razón, pero no estás sola. Zienam. Sofía pasó muy buenas horas fotografiando cada documento de la pared de evidencia con el celular de Gilberto, contratos, estados de cuenta, correos, fotografías. Lo organizó todo en carpetas digitales etiquetadas meticulosamente: fraude fiscal, lavado, sobornos, testimonios. Luego comenzó a hacer llamadas. Llamó a Carmen Reyes, la contadora forense. La mujer casi lloró al escuchar la voz de Sofía. Pensé que te habían matado. Vilar está diciendo que huiste a Guatemala con los niños. ¿Guatemala? ¿Por qué Guatemala? Porque tu esposo tiene familia allá. Pensaron que sería creíble. Sofía cerró los ojos. Cada detalle de la mentira estaba calculado. Carmen, necesito que revises unos documentos. Te voy a enviar fotos encriptadas. Necesito que los autentiques, que certifiques, que son legales y que prueban fraude. ¿Cuándo los necesitas? Para ayer. Carmen rió sin humor. Me vas a matar de estrés. Pero lo haré. Por Rodrigo. Y por ti. Llamó al licenciado Méndez, el penalista. El hombre era brusco, directo, del tipo que no pierde tiempo en condolencias. ¿Tienes pruebas o solo teorías? Tengo pruebas suficientes para hundir a Villa y Ochoa 3 veces. Bien, porque solo tengo una oportunidad
de presentar esto ante un juez limpio, y esos son escasos. Dam. Bay muy hay horas para coordinar, y Sophie, no salgas de donde estés. Si te agarran antes de que yo presente esto, estás muerta. Legalmente, y quizás literalmente. La llamada que más le costó fue a su hermana, Claudia. No se habían hablado en 2 años, desde una pelea estúpida sobre la gerencia de su madre. Pero Claudia era abogada laboral, y más importante, era sangre. Sofía, la voz de Claudia era una mezcla de shock y rabia. Sabes que hay una orden de aprehensión contra ti, que están buscando tus hijos. Clau, escúchame, todo es mentira, me están incriminando, pero tengo pruebas. Y necesito tu ayuda. Silencio. Luego, más suave, ¿dónde estás? No puedo decirte, pero estoy a salvo. Los niños están a salvo. ¿Cómo sé que no te volviste loca, Cueno? Porque me conoces. La voz de Sofía se quebró. Me conoces, Claudia. Sabes que yo no haría nada para lastimar a mis hijos. Sabes que Rodrigo se murió porque descubrió algo. Y sabes, aunque nunca lo hayas dicho, que yo no soy una criminal. Otro silencio, luego un suspiro pesado. ¿Qué necesitas? Ziesau, Zueves. Gilberto basó a mediodía con un periódico doblado bajo el brazo. Lo puso en la mesa frente a Sofía, sin decir palabra. Era Reforma, primera plana, su foto, pero no era la de búsqueda que habían puesto en el edificio. Era una foto vieja de cuando estaba embarazada de Valeria, sonriendo en un evento de caridad con Rodrigo. El titular: Viuda de Navarro Torres Huicón. Milones y sus hijos. El artículo era un cuchillo. Decía que había vaciado cuentas corporativas, que estaba bajo investigación por vínculos con el narco. El narco, que era inestable emocionalmente desde la muerte de su esposo. Que los maestros de sus hijos habían reportado comportamiento errático. Todo era ficción, pero ficción publicada en uno de los periódicos más respetados del país. ¿Cómo pudieron? Sofía no podía terminar la pregunta. Vía tiene amigos en todas partes, dijo Gilberto. Pero Patricia también. Le mandé las fotos que me diste. Ella está preparando un contraataque. Dais que para el domingo tendrá un artículo en proceso con todo. Los documentos, los testimonios, todo. El domingo. Eso es en 3 días. Es lo más rápido que puede mover las cosas sin que la demandan por difamación. Necesita verificar cada dato 2 veces. 3 días. Sofía miró a sus hijos comiendo sopa enlatada en la mesa improvisada. 3 días más en este búnker. 3 días más huyendo de su propia cara en los periódicos. ¿Podrían aguantarlo? ¿Podría ella? Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Fui Mateo quien lo encontró. Ziebay. Viernes por la tarde. Los gemelos estaban jugando su juego de piratas, persiguiéndose por el búnker con palos de escoba como espadas. Valeria los seguía gritando. Yo también, mientras Sofía revisaba las últimas grabaciones de audio que Rodrigo había desado. Había estado escuchando durante horas, con audífonos, tratando de descifrar conversaciones entre su esposo y testigos potenciales. Su voz, esa voz que ya no escucharía, nunca más en persona le llegaba, desde el más allá, seria, determinada, grabando meticulosamente cada detalle de su investigación. Nam de febrero, Haingin le Haimuiba, conversación con Jorge Salinas, contador externo, confirma que las facturas de la obra del centro Banamex son falsas. Los materiales nunca llegaron. El dinero fue desviado a. Un grito agudo la sacó de la grabación. Sofía se quitó los
Audífonos de golpe. Mamá, mamá ven. Era Mateo. Su voz tenía esa calidad de emoción mezclada con el miedo que tienen los niños cuando descubren algo que no entienden. Sofía corrió hacia donde venía el sonido, uno de los cuartos pequeños que habían estado usando como almacén de las cajas de provisiones de Gilberto. Mateo estaba de pie en medio del cuarto, apuntando al suelo. Lucas estaba junto a él, los ojos como platos. Valeria se asomaba desde la puerta, aferrada a su conejo de peluche. ¿Qué pasa? Se lastimaron. Mira. Mateo señaló con más insistencia. Sofía miró hacia donde apuntaba. Al principio no vio nada inusual. Solo el piso de concreto pulido, algunas cajas apiladas contra la pared, un par de chapeadores que Gilberto había dejado. Entonces, lo vio. Una de las losetas del piso no estaba completamente alineada. Había un borde levantado, apenas 1 centímetro, creando una sombra que solo era visible porque la lámpara de pie proyectaba luz desde cierto ángulo. Yo me tropequé, explicó Mateo rápidamente, y cuando me levanté vi que se movió un poquito, como si no estuviera pegada. Sofía se arrodilló. Su corazón empezó a acelerarse con esa intuición que no tenía explicación lógica, pero que sabía que algo importante estaba a punto de revelarse. Tocó la loseta. Efectivamente, se movía ligeramente bajo su presión. No estaba cementada como las demás. Emiliano llamó, manteniendo la voz calmada aunque su pulso se disparaba. Trae un desarmador. El que está en la caja de herramientas de la cocina. El adolescente apareció 1 minuto después con un desarmador de pala. Sofía lo insertó en el borde de la loseta y hizo palanca suavemente. La loseta se levantó con facilidad sorprendente, revelando que no era una loseta real sino una tapa de concreto de 2 centímetros de grosor, diseñada para parecer parte del piso. Debajo había oscuridad. Un hueco. Luz, pidió Sofía. Su voz temblaba ahora. Alguien cháganme una linterna. Lucas corrió y regresó con la linterna grande que Gilberto les había dejado. Sofía la encendió y apuntó hacia abajo. El haz de luz reveló una escalera, otra maldita escalera, descendiendo hacia. ¿Qué? Había algo todavía más profundo que este búnker. Rodrigo había excavado un segundo nivel secreto. Todos quédense aquí, ordenó Sofía, poniéndose de pie. No, mamá, dijo Emiliano inmediatamente. Si vayas, yo vayo contigo, Emiliano. Papá me dejó a cargo de cuidarte. No voy a dejarte vayar sola a un hoyo misterioso. Sofía miró a su hijo casi tan alto como ella ahora, con esa mandíbula cuadrada de Rodrigo, con esos ojos que habían visto demasiado para sus muy buenos años y asintió. Está bien, pero los demás se quedan aquí. Lucas, tú estás a cargo. Cierra la puerta del cuarto después de que vayamos. No la abras hasta que yo toque 3 veces. ¿Entendido? Los gemelos asintieron solemnemente, entendiendo que esto no era un juego. Sofía y Emiliano comenzaron a descender. La escalera era estrecha, de metal, con pasos que sonaban huecos bajo sus pies. Descendieron unos 5 metros, imposible saber con exactitud en la oscuridad, hasta que el haz de la linterna encontró suelo sólido. No era un cuarto, era una bóveda, pequeña, quizás de 4 metros por 4 metros, con paredes de concreto reforzado, con varillas de acero expuestas. Y en el centro de la bóveda, sobre una plataforma de metal, había 3 cosas. Una caja fuerte de acero, tipo las que usan los bancos, tan grande como una lavadora. Una mesa plegable con una laptop cubierta con una funda de plástico, y una carta. Un sobre blanco con un nombre escrito en la letra de Rodrigo. Para Sofía, si estás leyendo esto, fale.
Los dedos de Sofía temblaron tanto que casi no podía sostener la linterna. Emiliano la tomó de su mano y apuntó la luz hacia la carta mientras ella recogía el sobre. Lo abrió con cuidado, como si fuera a desintegrarse. Adentro había 3 páginas escritas a mano. Y comenzó a leer con voz temblorosa en voz alta para que su hijo pudiera escuchar. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que estoy muerto, y significa que Ernesto y Mauricio hicieron exactamente lo que pensé que harían, venir por ti. Perdóname por dejarte con este infierno, perdóname por no haber sido lo suficientemente inteligente o lo suficientemente rápido para detenerlos antes. Pero sí, llegaste hasta aquí si encontraste el búnker, si Gilberto cumplió su promesa, si estás leyendo. Esta carta significa que eres más fuerte de lo que incluso yo imaginé, y significa que todavía hay esperanza. En esta bóveda está todo lo que necesitas para destruirlos completamente. La casa fuerte contiene $50,000 de dólares en efectivo. Es dinero limpio, de mis ahorros personales de antes de asociarme con ellos. Lo saqué del banco en pequeñas cantidades durante meses para que no lo rastrearan. Es tuyo. Es de los niños. Úsalo para reconstruir, para huir, para lo que necesiten. La laptop tiene todo. Copias encriptadas de cada documento, cada grabación, cada prueba que reuní. La contraseña es Hangin Tamchamle by Sofía, tu cumpleaños, puxas tu nombre. Está respaldado en 3 servidores diferentes, bajo nombres falsos. Aunque destruyan el original, las copias existen, y les di las claves de acceso a 3 personas diferentes que no se conocen entre sí. Si algo me pasa, ellos tienen órdenes de publicar todo. Pero esto es lo más importante, mi amor. En la laptop también está mi testimonio en vídeo. Grabé 2 horas explicando todo, presentando cada prueba, nombrando nombres, mostrando documentos. Lo hice 2 semanas antes de morir porque sabía que mi tiempo se acababa. Ese video es mi voz desde la tumba, y no pueden silenciarlo. Sé que tienes miedo, sé que probablemente piensas que no puedes hacer esto sola, pero Sofía, tú eres la mujer más feroz que he conocido. Tú criaste a nuestros hijos mientras yo me perdía en el trabajo. Tú me sostuviste cuando quise rendirme. Tú eres la razón por la que todo esto vale la pena. No necesitas ser ingeniera para destruirlos, solo necesitas ser madre. Y no hay nada más peligroso en este mundo que una madre protegiendo a sus hijos. Úsalo todo. No tengas piedad. Y cuando termines, cuando Ernesto y Mauricio estén en la cárcel donde pertenecen, toma ese dinero y lleva a nuestros niños a algún lugar hermoso. Vivan, sean felices. Y de vez en cuando, diles que su papá los amó más que a su propia vida. Tuyo por siempre, Rodrigo. P.D. La combinación de la casa fuerte es muy bon chin y muy tambay. Las fechas de nacimiento de nuestros 4 hijos, porque ellos son nuestro verdadero tesoro. Cuando Sofía terminó de leer, las lágrimas corrían por su rostro sin control. Emiliano también lo en silencio, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Papá sabía, susurró el muchacho, sabía todo lo que iba a pasar. Él nos protegió incluso después de morir, dijo Sofía, doblando la carta con cuidado y poniéndola contra su corazón. Nos dejó un arma. Se acercó a la casa, fuerte. Con manos temblorosas, hizo la perila. Muy bon, chin, hay muy tam, bay. Un clic metálico. La puerta pesada se abrió con un suspiro. Adentro, exactamente como Rodrigo había prometido, había fallos y fallos de billetes de $100,
organizados en paquetes perfectamente envueltos, una fortuna, un futuro, una salida, pero Sofía no tocó el dinero todavía. En cambio, se dirigió a la laptop, la desenvolvió del plástico protector, encontró un enchufe en la pared. Rodrigo había pensado en todo y presionó el botón de encendido. La computadora cobró vida con un zumbido suave. La pantalla se iluminó mostrando un único icono en el escritorio. Para Sofía, ábrelo ahora, empujón. Su dedo tembló sobre el touchpad. Clic. La pantalla se volvió negra por un segundo. Luego apareció el rostro de Rodrigo. No era una grabación vieja, era reciente, apenas unas semanas antes de su muerte. Se había cansado, con ojeras profundas, el cabello despeinado, pero sus ojos brillaban con esa determinación que la siempre había amado. Hola, mi amor, dijo la voz de su esposo muerto desde la pantalla. Si estás viendo esto. Emiliano se sentó junto a su madre en el suelo de concreto, y juntos, madre e hijo, vieron el mensaje final de Rodrigo Navarro, un hombre que había sabido que iba a morir, pero que se había asegurado de que su muerte no fuera en vano. El video duraba 2 horas y 40 minutos. Sofía y Emiliano lo vieron completo, pausándolo solo una vez, para subir a revisar que los otros niños estuvieran bien. Lucas les dijo que Valeria se había quedado dormida y que Mateo estaba leyendo uno de los libros que habían empacado. Todo tranquilo arriba, todo en caos abajo. Rodrigo comenzaba el video, sentado en esa misma bóveda, con la misma pared, de concreto detrás de él. La fecha en la esquina inferior decía, va de febrero, Hainle Haimuiba, 2 semanas antes de su muerte. Mi nombre es Rodrigo Navarro Torres, comenzó con voz formal, como si estuviera dando un testimonio legal. Tengo 20 años, soy el fundador y CEO de Navarro Torres Construcción, y estoy grabando esto porque tengo razones para creer que mi vida está en peligro. Durante la primera media hora, Rodrigo explicaba metódicamente la historia de la empresa, cómo la había fundado, cómo había necesitado capital de inversionistas, cómo Ernesto Villar y Mauricio Ochoa habían entrado como socios, con él va muy fancham cada uno. Al principio todo funcionó bien, continuaba, pero hace 2 años empecé a notar irregularidades, pequeñas cosas al principio, facturas que no coincidían con los inventarios, pagos a subcontratistas que no podía verificar. Y cuando empecé a hacer preguntas, me pusieron excusas, me dijeron que eran temas fiscales complicados, que confiara en ellos. Luego la voz de Rodrigo se volvía más oscura, pero no confié. Contraté a una contadora forense, Carmen Reyes, de manera privada. Les di acceso a los libros reales, y lo que encontró. Rodrigo se frotaba la cara, agotado. Lo que encontró fue un esquema de fraude que llevaba operando desde el inicio. Ernesto y Mauricio nunca invirtieron su propio dinero. Usaron préstamos de bancos extranjeros y luego usaron la empresa como lavadora para dinero de otras fuentes. La cámara hacía un zoom a la cara de Rodrigo. Narcotráfico, tráfico de armas. No sé exactamente de dónde viene todo el dinero, pero sé que nuestra empresa ha sido usada para limpiar millones. Y yo, sin saberlo, construí los edificios que hacían posible ese lavado. Sofía sentía náuseas. Rodrigo había descubierto que estaba involucrado con criminales sin siquiera saberlo. El video continuaba con Rodrigo mostrando documento tras documento frente a la cámara, explicando cada uno. Estados de cuenta bancarios en Panamá, facturas falsas de la obra del Centro Banamex, que había mencionado en su grabación de audio, fotografías de Ernesto reuniéndose con hombres que Rodrigo identificaba como operadores financieros de un cartel.
Reuní todo esto en secreto durante 6 meses, explicaba. Y hace 3 semanas confronté a Ernesto y Mauricio en privado. Les dije que sabía todo, que iba a ir a las autoridades, que iba a devolverles su participación y terminar la sociedad. Rodrigo hacía una pausa larga. Su mano temblaba ligeramente. Mauricio serio. Me dijo, Rodrigo, si haces eso, no vives para verlo. Y Ernesto, más calmado, me explicó la realidad. Ellos tienen jueces comprados, policías en su nómina, contactos en la PGR. Si yo los denunciaba, me convertían en el criminal. Se incrementarían a mí. Y luego, Rodrigo chagó saliva. Y luego, irían por Sofía, por mis hijos. Ernesto me los hizo textualmente. Tu esposa es bonita. Sería una lástima que algo le pasara. Emiliano ahogó un grito. Sofía apretó su mano. Así que tomé otra ruta, continuaba Rodrigo en el video. Construí este refugio, reuní estas pruebas, contacté a periodistas, abogados, contadores, todos, que trabajarían en la sombra hasta tener un caso irrefutable. Mi plan era esperar hasta tener todo listo y entonces dejar caer todo de golpe. Denuncias simultáneas en múltiples frentes, publicaciones en prensa, demandas penales, un ataque coordinado que no pudieran detener. Se frotaba los ojos, agotado. Pero no creo que le voy a ver ese. Hace 2 días fui al médico para un chequeo de rutina. Y el cardiólogo me miró extrañado y me dijo, Señor Navarro, sus niveles de potasio están peligrosamente altos. ¿Ha estado tomando suplementos? No he tomado nada que yo sepa. Pero mi café en la oficina sabe raro. Últimamente. Y me he estado sintiendo cansado de formas que no son normales. Sofía sintió que el mundo se inclinaba. Creo que me están envenenando, dijo Rodrigo con una calma terrorífica. Lentamente. Algo en mi comida o mi café. Algo que parecerá un ataque cardíaco natural cuando finalmente funcione. Y no puedo demostrarlo. No puedo ir a la policía porque ellos controlan a la policía. Así que estoy grabando esto. Y estoy preparando todo para Sofía. Se acercaba más a la cámara, sus ojos llenos de una intensidad desesperada. Sofía, mi amor, sí, estás viendo esto. Significa que fallé, significa que lograron matarme, y significa que ahora vienes por ti. Pero te dejé todo lo que necesitas para destruirlos. No solo las pruebas, el dinero para proteger a nuestros hijos, y contactos que te ayudarán. En esta laptop están los nombres y números de 3 personas clave. Patricia Salazar, periodista de Proceso. Ella tiene copias parciales y está lista para publicar cuando reciba la señal. Licenciado Augusto Méndez, abogado penalista. Él odia a Villar por razones personales y trabajará gratis para hundirlo. Y Jueza Martínez de la Corte Federal. Ella es honesta, una rareza. Rodrigo tiene información que la protege de los intentos de extorsión de Villar. Ella escuchará el caso. Rodrigo respiraba hondo. Pero aquí está lo más importante. No puedes hacerlo sola, desde el sistema. El sistema está podrido. Tienes que hacer ruido. Tienes que hacer que esto sea tan público que no puedan enterrarlo. Usa las redes sociales. Filtra el video. Haz que se vuelva viral. Asegúrate de que millones de personas vean esto antes de que ellos puedan silenciarte. Y una cosa más. La voz de Rodrigo se quebraba finalmente. Diles a nuestros hijos que su padre no era un santo, que cometió errores, que fue ingenuo y ambicioso y ciego a las serpientes que dejó entrar a su vida, pero que cada ladrillo que puso, cada edificio que construyó, lo hizo pensando en darles un futuro mejor, y que cuando descubrió la verdad, no corrió, peleó. Lágrimas corrían por el rostro de Rodrigo ahora. Sofía,
Eres la persona más fuerte que conozco. Sé que no te sientes así. Sé que piensas que solo fuiste mi esposa, la madre de mis hijos, la que se quedó en casa mientras yo construía imperios. Pero tú construiste algo más importante, una familia. Y esa familia es lo único que realmente importa. Protégelos, destrúyelos y vivan. Te amo, siempre. El video terminó con la imagen congelada del rostro de Rodrigo, los ojos rojos, la mandíbula apretada. Luego la pantalla se puso negra. Sofía no supo cuánto tiempo se quedó mirando esa pantalla oscura. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo no existía aquí abajo. Solo existía el peso de las palabras de su esposo muerto, la certeza terrible de que él había sabido, que había predicado su propia muerte, y que había usado sus últimas semanas de vida construyendo este legado de venganza y protección. Mamá, susurró Emiliano finalmente, su voz ronca, los vamos a destruir, ¿verdad? Sofía se giró para mirar a su hijo. En sus ojos vio algo que no había estado allí antes, no solo tristeza o miedo, sino furia. Furia pura y justifica. Sí, dijo ella, y por primera vez desde que todo esto comenzó, su voz no tembló. Vamos a destruirlos, pero no solo nosotros. Tu padre dejó un ejército. Se puso de pie, limpiándose las lágrimas. Miró la laptop, la caja fuerte llena de dinero, las paredes de concreto de esta bóveda secreta que Rodrigo había construido como su último acto de amor. Y entonces Sofía Navarro, viuda, madre, arquitecta que nunca ejerció, mujer que había pasado 8 meses sintiéndose perdida, finalmente entendió quién tenía que ser. No una víctima, una comandante. Zub y a Gilberto, les dijo Emiliano, dile que vaya con su celular y dile que vamos a necesitar ayuda para subir algo muy pesado. ¿Qué vamos a subir? Sofía sonrió, y era una sonrisa que Rodrigo habría reconocido, la misma que la tenía cuando estaban recién casados y él proponía proyectos imposibles. Vamos a subir una bomba, dijo, y mañana la vamos a detonar. Zietam, sábado, bon, Jong Ame. Gilberto bajó a la bóveda con los ojos desorbitados cuando vio lo que Sofía le mostraba. El video de Rodrigo. La caja fuerte está abierta. Los millones en efectivo apilados como prueba tangible de que todo esto había sido planeado hasta el último detalle. Dios santo, murmuró el conserje, sentándose pesadamente en el piso de concreto. Él realmente lo sabía. Lo sabía todo, confirmó Sofía. Su voz había cambiado. Ya no había temblor en ella, solo acero. Y ahora, nosotros sabemos, y vamos a usar cada segundo de ese video, cada documento, cada prueba que dejó. Gilberto la miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué necesita que haga? Necesito que este video llegue a Patricia Salazar antes del amanecer. Que ella lo tenga listo para publicar en proceso a primera hora del domingo, como planeamos. Pero también necesito que llegue a otros lugares. Sofía había pasado las últimas 2 horas planeando. No estoy durmiendo, no lorando, planeando. Había tomado la libreta negra de Rodrigo y había trazado un mapa de ataque que habría hecho sentir orgulloso a cualquier general. El video va a 5 destinos simultáneamente, explicó, mostrándole una lista escrita con su propia letra. Patricia en proceso, el licenciado Méndez para que lo use en su demanda, la jueza Martínez para que lo ve antes de que Vilar pueda presionarla, un canal de YouTube anónimo que vamos a crear. Y hizo una pausa, saboreando lo que venía, y a las cuentas oficiales de redes sociales de la empresa Navarro Torres.
porque yo todavía tengo acceso como accionista mayoritaria. Ellos no cambiaron las contraseñas porque asumieron que yo era demasiado tonta para usarlas. Gilberto soltó una risa breve y seca. Los va a destruir con sus propias herramientas. Exactamente. Pasaron las siguientes 3 horas ejecutando el plan con precisión militar. Gilberto subió con una memoria USB conteniendo copias del video y los documentos más incriminatorios desde su teléfono personal, usando conexiones encriptadas que el licenciado Méndez les había recomendado. Empezaron a distribuir el material. Bon muy bien, ama. El video llegó a Patricia Salazar. Ella respondió en 2 minutos. Dios mío, esto es, publicamos mañana. La sao am sin falta. Nam, muy lam am. El licenciado Méndez confirmó la recepción. Sofía, esto es dinamita. Estoy presentando demandas penales federales el lunes a primera hora. Con este testimonio, no hay juez que pueda ignorarlo. Nam, va muy va am. La jueza Martínez no respondió directamente, pero su asistente envió un mensaje críptico. Recibido. Se programó audiencia de emergencia. Sao, hi am, Sofía. Con manos que ya no temblaban, accedió a la cuenta de YouTube de Navarro Torres Construcción. Una cuenta con muy lam, con suscriptores que seguían los proyectos de la empresa. Subió el video con un título simple, Testimonio final de Rodrigo Navarro, la verdad sobre NT Construcción, y lo programó para hacerse público a las 10 am del domingo. Sao, muy am. Desde las redes sociales corporativas de Facebook, Twitter e Instagram, programó posts simultáneos con fragmentos del video y la frase: mi esposo murió descubriendo esto. Ahora el mundo lo sabrá. Cuando terminaron, Sofía se recostó contra la pared de la bóveda, exhausta pero exhilarada. Emiliano había vallado con café instantáneo que preparó en la cocina del búnker. Ella lo tomó, sintiendo el calor, quema sus manos, anclándola a la realidad. ¿Y ahora qué? Preguntó su hijo. Ahora esperamos, dijo Sofía. En muy horas, todo explota, y cuando explote, será demasiado grande para enterrarlo. Chin, domingo, Sao, am. El artículo de proceso salió exactamente a tiempo. Gilberto lo descargó en su celular y se lo mostró a Sofía cuando bajó con el desayuno. El titular ocupaba toda la portada digital. El artículo era devastador. Patricia Salazar no había escatimado en detalle. Citaba el video de Rodrigo extensamente, reproducía documentos financieros, incluía testimonios de Carmen Reyes y otros testigos. Y lo más importante, nombraba nombres: Ernesto Villa, Mauricio Ochoa, sus conexiones con bancos offshore, sus vínculos sospechosos con figuras del crimen organizado. Todo estaba allí, verificado y publicado por uno de los medios más respetados del país. Ya empezó, murmuró Sofía. A las muy am, otras publicaciones empezaron a replicar la historia. Primero los medios digitales pequeños, luego los grandes. A las muy lam, el Universal había publicado su propia versión. A las muy bien, un segmento en las noticias matutinas de Televisa, y a las am, exactas, el video de YouTube se hizo público. Sofía lo vio suceder en tiempo real desde la laptop de Rodrigo. El contador de vistas empezó a subir. Mocham, namcham, hi, home. Las redes sociales de la empresa explotaron con los posts programados. Los comentarios empezaron a llegar como avalancha. Esto es real. Oh Dios, lo mataron. Comparten esto. Ahara,
Justicia para Navarro. A las 10 am, el video tenía 10 vistas. A las 10 am, Highjam, al mediodía, era trending topic nacional. Gilberto vallaba cada hora con actualizaciones, leyéndolas desde su celular como si fuera un corresponsal de guerra reportando desde el frente. Vila emitió un comunicado negándolo todo. Dice que es una conspiración de la viuda desequilibrada. Ochoa no ha dicho nada. Su abogado solo hizo, sin comentarios. La PGR anunció que va a investigar. Presión pública. Hay protestas afuera del edificio Navarro Torres. Gente con carteles exigiendo justicia. A las 1 p.m. el video tenía 1 millón de vistas. A las 9 p.m. Ernesto Villari, Mauricio Ochoa fueron citados a declarar ante un juez federal. A las 20 p.m. se emitieron órdenes de restricción congelando todas las cuentas corporativas de ente construcción para investigación. Y a las 10 p.m. del domingo, mientras Sofía preparaba la cena para sus hijos en el pequeño búnker que seguía siendo su refugio, Gilberto valló con la noticia que cambiaba todo. Los arrestaron, hizo simplemente, mostrándole su celular. La foto en la pantalla mostraba a Ernesto Villar, esposado, siendo escoltado por agentes federales hacia una patrulla. Su cara, esa cara que había sonreído condescendientemente a Sofía, durante meses estaba pálida, descompuesta, derrotada. Mauricio Ochoa aparecía en otra foto, también detenido, con su abogado, gritándole algo a los reporteros. Los cargos eran preliminares: fraude corporativo, falsificación de documentos, obstrucción de justicia, pero eran suficientes para mantenerlos encerrados mientras se investigaba el resto. Y con el video de Rodrigo como evidencia, con los documentos, con los testimonios, era suficiente. Sofía se sentó lentamente en el sofá del búnker y por primera vez en 9 días dejó que las lágrimas vinieran, pero no eran lágrimas de miedo o desesperación, eran lágrimas de victoria. Emiliano se sentó junto a ella, y luego los gemelos, y finalmente Valeria trepó a su regazo preguntando por qué mami lloraba. «¿Por qué ganamos, mi amor?», susurró Sofía, besando la cabeza de su hija. «Tu papi ganó». 3 días después, el licenciado Méndez coordinó su salida del búnker. No podían simplemente aparecer, necesitaban hacerlo de forma controlada, ante las cámaras correctas, con los protocolos legales correctos. La mañana del miércoles, Sofía subió las escaleras del refugio por última vez, cargando a Valeria, seguida por sus otros 3 hijos y Gilberto. Salieron del edificio Navarro Torres por la entrada principal, donde una docena de cámaras de televisión esperaban. Las preguntas llegaron como ráfagas. ¿Es cierto que estuvo escondida en el edificio? ¿Cómo se siente con el arresto? ¿Qué va a pasar con la empresa? Sofía se detuvo frente a los micrófonos. Había ensayado esto en su cabeza 1000 veces, pero cuando abrió la boca, las palabras salieron naturales, sin guión. «Mi esposo Rodrigo Navarro construyó un imperio honestamente», comenzó, su voz clara y firme, «y cuando descubrió que había sido corrompido, dio su vida tratando de limpiarlo. No voy a dejar que su muerte sea en vano. La empresa que él fundó va a continuar, pero va a hacerlo con transparencia, con integridad y con el honor que él siempre quiso que tuviera». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara principal. «A todas las mujeres que alguna vez han sido subestimadas, silenciadas o atacadas, ustedes son más fuertes de lo que creen, y nunca, nunca se rindan». Los reporteros explotaron con más preguntas, pero el licenciado Méndez la guió gentilmente hacia
el Otokwe esperaba. Mientras se alejaban del edificio, esa torre de cristal que había sido su prisión y su fortaleza, Sofía miró por la ventana trasera. Vio a Gilberto parado en la entrada, con su uniforme de conserje, saludándome con una pequeña reverencia de cabeza. Ella le devolvió el saludo. Algunos héroes usan uniformes de conserje, y algunas viudas pobres construyen imperios desde búnkers secretos. 6 meses después, la sala de juntas del piso muy high del edificio Navarro Torres se veía diferente ahora. Sofía había quitado los muebles ostentosos y los había reemplazado con algo más funcional, más honesto. Las paredes exhiben fotos de los proyectos de la empresa, pero también fotos de los trabajadores que los habían construido. Y en el lugar de honor, detrás del escritorio principal, había una fotografía enmarcada de Rodrigo con sus 4 hijos, tomada 2 meses antes de su muerte. Todos sonreían. Sofía era ahora la CEO oficial de Navarro Torres Construcción. La empresa había sobrevivido al escándalo apenas, pero estaba recuperándose. Nuevos contratos, nuevos socios honestos, un nuevo comienzo. Ernesto Villa y Mauricio Ochoa esperaban juicio, enfrentando décadas de prisión. Sus activos habían sido congelados, sus familias los habían abandonado. El imperio que construyeron sobre mentiras se había derrumbado en cuestión de semanas, y Gilberto López ya no era conserje, era el director de seguridad de la empresa, con un salario que le permitió finalmente retirar a su esposa del trabajo que la estaba matando. Rodrigo habría aprobado esa tarde, después de una larga junta sobre el nuevo proyecto en Querétaro. Sofía se quedó sola en la oficina. Se acercó a los ventanales del piso, muy high, los mismos donde había estado parada aquella noche lluviosa de octubre, sosteniendo el sobre Manila que iba a destruir su vida. La ciudad se extendía bajo ella, un océano de luces. Pero ahora esas luces no representaban miedo, representaban una posibilidad. Tocó el cristal frío con la palma de su mano y susurró al reflejo de la mujer que la miraba de vuelta, esa mujer que había aprendido a ser feroz en la oscuridad de un búnker secreto. Lo logramos, amor. Terminamos lo que empezaste. Y por un momento pudo jurar que sintió una mano invisible apretando su hombro. Rodrigo, desde donde estuviera, finalmente podía descansar. Su viuda ya no era pobre, y nunca más volvería a ser víctima. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.